Dios les bendiga en este día. Es un gran placer volver a compartir de la palabra de Dios. Vamos a meditar en el libro de Jonás, capítulo 4. Y a su palabra dice: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuraré a huir a Tarsis, porque sabía lo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? En esta hora quiero hablar acerca, o el tema es enojados con Dios, porque en esta oportunidad leemos la historia de Jonás, el cual había recibido de parte de Dios el mandato de ir a Nínive, la capital del imperio asirio, para que se arrepintiesen de sus malos caminos, si no Nínive iba a ser destruida. Claro que Asiria era uno de los imperios pues enemigos de Israel, y por lo tanto Jonás no quería ir porque sabía que si el pueblo se arrepentía, Dios ya no los iba a castigar. Y Jonás quería que Dios castigase a este pueblo. Entonces huye, toma su barca y se va al lado contrario. Y conocemos un poco la historia donde Dios hace que se levante una gran tormenta en el mar, que casi el barco se parte, todos corren peligro. Y pues él, en lo que eso sucede, está durmiendo. Y dice ahí que echaron suerte y vieron por qué causa era esta situación que estaban viviendo en alta mar, y dio como resultado que el culpable era Jonás. Entonces les dice: tírenme al mar y pues todo esto va a quitarse. Y lo hacen así, y el mar pues entra en calma, y dice que Dios preparó un enorme pez para que se tragase a Jonás. Estando 3 días dentro del vientre de ese pez, pues Jonás le dice que sí, que va a ser su voluntad. Y entonces, pues el pez lo deposita en tierra a Jonás, y él se dirige a Nínive y empieza a predicar: de aquí a tantos días Nínive será destruido si no se arrepienten. Entonces, dice en el capítulo 3: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Más o menos se menciona que vivían unas 120,000 personas. Era una ciudad amurallada. Y pues en ese momento, imagínense, 3 días de camino para recorrerla. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad a camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y eso es algo bien importante. Y dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esto molestó a Jonás, porque como le decía al inicio, Jonás quería que Dios castigara a este pueblo, que destruyera a este pueblo, porque eran enemigos de Israel. Entonces por eso le decía que en esa hora quiero hablar acerca de personas que viven enojadas con Dios, o que están enojadas con Dios. Porque eso le dice Dios a Jonás: haces bien en enojarte tanto. Porque Jonás fue tan capaz de que se sentó por ahí a esperar a ver si el juicio de Dios llegaba sobre este pueblo. Y hay gente, y cuando no llegó ese juicio se enojó. Y hay muchos que cuando no reciben lo que están pidiendo o lo que quieren de Dios, se enojan con Dios.
Hay gente que porque si Dios, bueno, no tenemos de perder de vista de que Dios es soberano y que Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere. Y así pues puede placerle hacer con nosotros lo que así entregada en Él. Entonces, pero no entendemos eso porque nosotros no vemos más allá. Porque el ser humano no ve más allá de lo que puede estar frente a sus ojos. Sin embargo, Dios está viendo toda una eternidad. Nosotros estamos viviendo el ahora o creyendo en el mañana, pero Dios ya estuvo allí. Dios ya estuvo de aquí a los últimos días de nuestra vida. Dios ya estuvo ahí. De aquí a la eternidad, Dios ya estuvo ahí porque Él es omnipresente, Él está en todo tiempo. Él no se mueve conforme a nuestro tiempo. Entonces hay gente que, por ejemplo, puede padecer de alguna enfermedad o alguna persona puede morir de una enfermedad, un familiar, y se enojan porque Dios no les contesta su oración. Yo hasta hace poco, bueno, hace un tiempo, decía cómo pues, Dios puede usar una enfermedad para llevarse a alguien. Pero si nosotros vemos, la Biblia dice, por ejemplo, el caso de Eliseo, cuando un rey llegó a visitarlo, dice que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que habría de morir. Y Dios ya lo sabía. Significa de que Dios utilizó esa enfermedad para llevárselo. Pero aún muerto, Eliseo, sus huesos, cuando depositaron un cadáver encima de los huesos de Eliseo, este cuerpo volvió a vivir, porque los huesos tenían la unción de Dios. Ahora, lo que quiero decir en esa tarde, es que no debemos de perder de vista de que Dios tiene control de todo y que Él hace como Él quiere. Job, cuando perdió todo, dijo, ¿acaso recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Y no es que Dios nos envíe lo malo, pero sí Dios lo permite. Por ejemplo, cuando le dijo a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte. Zarandear es sacudir. No dice en ningún momento de que él pidió que no le pasase eso, sino que le dice, y he orado para que tu fe no falte. En otras palabras, le estaba diciendo a Pedro que Dios sí le iba a permitir a Satanás zarandearlo. Entonces hay cosas que Dios permite en nuestra vida para enseñarnos algo. Por eso dice el apóstol Pablo en los Romanos que a los que aman a Dios, todas, y cuando dice todas, son todas, las cosas ayudan para bien. Entonces, cuando nosotros estemos afrontando alguna situación difícil en nuestra vida, lo que tendríamos que hacer es preguntarle a Dios qué nos quiere enseñar a través de esa situación. ¿Qué quiere Dios que nosotros aprendamos a través de esa dificultad? ¿Qué quiere Dios que nosotros entendamos a través de ese no momentáneo? Porque a veces Dios nos puede responder, pero no en nuestro tiempo. Y a veces no te va a responder. Por eso dice la palabra que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Entonces hay cosas que sí las va a permitir que lleguen a nuestra vida de bendiciones o cosas que pidamos. Y hay otras que nunca van a llegar. Y hay otras que se van a tardar en llegar. Pero en todo siempre será Dios teniendo el control. Entonces, por eso le decía, cuando alguna situación difícil llega a nuestra vida, lo que tendríamos que preguntarle es, ¿qué nos quieres enseñar a través de esto? Cuando llega alguna situación de escasez, ¿qué nos quieres enseñar a través de esto? Cuando llega alguna situación que quiere poner angustia en nuestra vida, preguntar qué nos quiere enseñar a través de eso. Pero todo lo que podamos vivir, todo lo que podamos estar padeciendo, tiene un propósito de Dios. A veces Dios lo que va a querer es que nosotros demos a luz la paciencia. Porque dice que la tribulación produce la paciencia. A veces le decimos, Señor, dame paciencia. La paciencia no es algo que Dios va a dar así mágicamente, ten paciencia. No es así. Dice que la paciencia se da a luz a través de las pruebas.
Por eso decía el salmista, pacientemente esperé a Jehová y Él me libró. Y a veces pedimos cosas que ni sabemos cómo las pedimos. Hay gente que cuando dice, Señor, dame paciencia, está pidiendo pruebas y le van a llegar. Por eso es importante que siempre hablemos con el entendimiento. Cuando vayamos a hablar algo, siempre lo hagamos con mente fría y no en emociones. Y cuando le he dicho en emociones es tanto que estemos angustiados, como que estemos extremadamente felices, como estemos tristes. Porque casi siempre vamos a hablar palabras que no son adecuadas y que pueden meternos en más problemas. Así que Dios siempre querrá enseñarnos algo a través de todo lo que vivamos. Porque, como le digo, cuando vemos lo que estamos padeciendo de esta pandemia, hay gente que dice, ¿por qué Dios, siendo amor, permite esto? ¿Por qué Dios, si es soberano, permite esto? Pregúntese, ¿qué nos querrá enseñar? ¿Por qué lo está permitiendo? ¿Acaso no será que está esperando ver en nosotros que realmente empecemos a dar ese fruto que Él espera de nuestras vidas? Pero hay muchos que se han enojado con Dios. Ya no han seguido los caminos del Señor y han vuelto atrás. Y no quieren saber nada de Dios. Sencillamente porque Dios no les contestó. Sencillamente porque tal vez alguien cercano a ellos estaba padeciendo algo o aún de esta enfermedad y Dios no lo sanó. Se han enojado con Dios. Pero Él siempre seguirá siendo Dios. Aunque nosotros no veamos con nuestros ojos que eso nos puede ayudar. Pero muchas veces Dios está viendo más allá. El problema es que Dios sí sabe cuántos son nuestros días de vida. Nosotros no. Y quizás la gente que se ha estado yendo en esa pandemia, ya estaba escrito que fuera en esta oportunidad. Pero nosotros no lo vemos así. Porque pensamos que no es así. Pero recuerde que nuestra mente es limitada. Pero el pensamiento de Dios es ilimitado. Y lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a confiar y tener la certeza de que Él es más sabio que todos nosotros juntos. Dios es más sabio que toda la humanidad entera junta. Y Él sabe por qué hace las cosas. Y muchas veces hay gente que ha vivido situaciones, tristezas, cuestiones difíciles, y al tiempo se da cuenta el por qué la permitió Dios. Y dice, si no hubiese sido por aquello que viví, no estaría ahora de pie aquí ante esto. Por eso le digo, Dios es más sabio que toda la humanidad junta. Entonces, no seamos como Jonás. Jonás se enojó porque Dios tuvo misericordia. Imagínense por lo que se enojó. Porque Dios tuvo misericordia de un pueblo. Porque Dios tuvo misericordia de una ciudad de más de 120,000 personas. Por eso cuando Jesús vino dijo, bendice a los que te maldicen. Bendice a tu enemigo. Porque lo que Jonás estaba haciendo era lo contrario. Él quería que el enemigo fuera destruido. Pero como dijo el Señor, no ha venido a llamar a sanos, sino a enfermos. Dios ha venido a querer llamar hacia Él a aquel que se encuentra enfermo, aquel que tiene esa necesidad. Y hay gente que siente en su corazón ese vacío, esa necesidad de Dios, pero se rehúsa a acercarse a Él. Le he dicho en otras ocasiones, hay cosas en nuestro corazón que ningún objeto, ninguna persona las podrá llenar, por mucho que amemos a esa persona. Hay cosas en nuestro corazón que solo podrán ser llenos por Dios, porque Dios así lo estipuló, porque Dios así nos dejó. Para que esa parte, para que seamos completos, debemos de encontrarnos con Dios. Así que
Si tú eres de los que ha estado enojado con Dios por todo lo que ha estado pasando, pues pide perdón a Dios y empieza a decirle, Señor, tú eres sabio, tú sabes lo que haces. Y sobre todo, Señor, yo me refugio en tus manos. Porque lo importante que hoy es cada día que Dios nos da, es un regalo. Y aprendamos a valorarlo, que es lo que no habíamos estado haciendo. Habíamos estado viviendo cada día como nos placía, creyendo que, pues sí, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. No. Dios nos ha llevado a que demos gracias por cada día. Porque cada día son nuevas sus misericordias. Cada día son nuevas sus misericordias. Así que confía en Dios, de que si Él tiene control de tu vida, estás en las mejores manos. Pase lo que pase, estás en las mejores manos. Y si hoy es tu último día, pues que sea para Dios. Y si hoy hay de ser nuestro último día aquí en la tierra, pues demos gracias a Dios de que un día estaremos para siempre con Él. Recordemos que estamos aquí en esta tierra de paso, así lo menciona la Biblia. Estamos de paso. Estamos de paso. Pero nuestra vida eterna la empezaremos a disfrutar plenamente cuando estemos con Él. Ya tenemos vida eterna. Porque Jesús dijo, el que tiene al Hijo, tiene vida eterna. Pero la terminaremos de disfrutar por completo cuando estemos para siempre con Él. Y solo Dios sabe cuándo será. Así que demos gracias a Dios por sus bendiciones, por su cobertura. Demos gracias a Dios porque hubo alimento en nuestra mesa. Demos gracias a Dios porque Él ha tenido cuidado de nosotros hasta aquí. Y si algunos se nos adelantaron en esta pandemia, démosle gracias a Dios por el tiempo que nos permitió disfrutarlos. Hay gente que se enoja con Dios porque lo que les remuerde es su conciencia de no haberle dado a estas personas mientras estuvieron aquí en la tierra el tiempo que merecían, el cuidado que merecían. Y por eso después se enojan con Dios, cuando los que actuaron mal fueron ellos. Pero Dios es bueno. Y Dios quiere que cada uno de nosotros proceda al arrepentimiento para que un día estemos para siempre con Él. Así que no seamos desagradecidos como Jonás. Seamos agradecidos. Porque así dice la Biblia que presentemos nuestras oraciones siempre con acción de gracias. Toda oración que presentemos a Dios siempre hay que presentarla con acción de gracias. Por eso dice que cuando nos presentemos en la casa de Dios, entremos por sus puertas con acción de gracias, con sus atrios con alabanza. Dios es bueno, sigue siendo bueno y tiene cuidado de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Oh, bendito Rey de Gloria, Señor, te pedimos perdón por las veces que nos hemos quejado contra ti, aunque nos hemos enojado contigo. Señor, pero es por nuestra mente finita, limitada, que no alcanza a comprender un plan mayor que tú puedes tener para nosotros. Pero tu palabra es clara que a los que te aman, todas las cosas ayudan para bien. Señor, que de las cosas que estemos viviendo podamos aprender, danos el entendimiento, Señor, para aprender, para entender lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres enseñarnos. Oh Señor, en esta hora, Señor, que tú quieres que nosotros pongamos nuestra confianza en ti, y no en personas ni en objetos, sino en ti, Señor, y solo en ti tenemos que poner nuestra plena confianza. Del que en tus manos está, nadie lo arrebatará. Gracias, oh Dios, de que tú eres, oh Dios, nuestra ciudad de refugio. Tú eres quien está al cuidado nuestro, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, bendice a aquellos, Señor, que están viendo ese mensaje, como los que lo verán en los días posteriores. Siempre te pido que bendiga su mesa, que haya alimento en su mesa, Señor.
Como siervo de Cristo los bendigo, Dios, y que tú seas ensanchando el sitio de nuestra tienda y seas tú bendiciendo, Señor, a cada uno. En el nombre de Jesús, oh Dios, te damos gracias. Te bendecimos, Padre eterno. Bendícenos, oh Dios. Nuestras autoridades, Señor, de este país, que tú tomes control de ellas, oh Dios. En el nombre de Jesús, autoridades seculares, eclesiásticas, tú tomes control, Señor. Y que tú des la sabiduría y el entendimiento. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Hasta la próxima.